Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer este precioso pingüino. Les voy a pasar las medidas y mide alrededor de 17 centímetros. Utilicé una aguja de 2 milímetros y utilicé una lana que mide 1 milímetro. ¿Vale? Es para que tengan una idea por si quieren hacerlo del mismo tamaño. Y para hacer el gorro y la bufanda utilicé una aguja de 6 milímetros y esta lana mide 3 milímetros, ¿vale? Es más gruesa. Hoy vamos a hacer la primera parte del video, que sería el cuerpo. Por supuesto que pueden elegir los colores que ustedes quieran. Vamos a hacer el cuerpo y la cabeza y luego ya les subo todo lo demás, todo lo que falta en el próximo video. Espero que les guste mucho, no olviden regalarme un like si es así, suscribirse a mi canal y sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Para la vuelta 2 vamos a trabajar en espiral, así que precisamos marcador. Vamos a hacer 6 aumentos. 6 aumentos son 2 puntos juntos en el mismo lugar. Nos van a quedar 12 en total. Voy a ir escondiendo esta hebra. Entonces hago mi primer punto y marco ahí. En el mismo punto hago otro y ahí tengo mi primer aumento. Mi segundo aumento. Mi tercer aumento, hacen 3 más y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta 3 yo voy a utilizar esta hebra como marcador, pero ustedes pueden utilizar la hebra o el marcador como quieran. Para la vuelta 3 voy a hacer un punto, lo marcan y un aumento. Esa es la secuencia. Vamos a repetirla 6 veces y nos volvemos a encontrar. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, así hasta llegar al marcador. Para la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos, 1, marco, 2 y el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos. Hacemos 2 puntos, 1 y 2 y el aumento, 1 y 2 y el aumento, y así hasta llegar al marcador. 5 hago 3 puntos bajos, marco el primero, 2, 3 y el aumento. Repetimos la misma secuencia y terminamos con 30 puntos. 3 puntos bajos, el aumento, 3 puntos bajos, el aumento, y así hasta llegar al marcador. Vuelta 6 hago 4 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y terminamos con 36 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con 42 puntos y nos volvemos a encontrar. En la vuelta 8 hago 6 puntos bajos y marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esta es la secuencia, la repetimos por toda la vuelta y terminamos con 48 puntos. Hacen 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. Y así por toda la vuelta.
Para la vuelta 9 hago 7 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Repetimos esta secuencia y terminamos con 54 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta 10 hago 8 puntos bajos, marco el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 60 puntos y nos volvemos a encontrar. Y ahora hacemos de la vuelta 11 a la 22 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero. No olviden siempre marcar porque si no sí que se pueden perder. ¿Vale? Nos van a quedar un total de 60 puntos. Siguen así hasta la vuelta 22 y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta 23 hacemos 8 puntos bajos, marcamos el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminamos con 54 puntos. Seguimos con 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al marcador. La vuelta 24 hacemos 7 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y terminamos con 48 puntos. Para la vuelta 25 hacemos 6 puntos bajos, marcamos el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y terminamos con 42 puntos. En la vuelta 26 hacemos 5 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Repetimos esta secuencia y terminamos con 36 puntos. En la 27 hacemos 4 puntos bajos y marcamos siempre el primero. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y terminamos con 30 puntos. En la vuelta 28 hacemos 3 puntos bajos, marco el primero, 2, 3 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos. Ya si quieren pueden ir rellenando. Repetimos 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al marcador. Estoy por terminar la vuelta 28 y me queda hacer la última disminución. La hago pero voy a hacer cambio de color. Y en vez de cerrar ahora con el rosado, cierro con el color blanco. ¿Vale? Y vamos escondiendo el color blanco y el color rosado un poco y después cortamos. Ahora para la vuelta 29, que ya comenzamos con la cabeza, hacemos 3 puntos bajos, 1, marcamos ahí, que sería el primer punto, 2, 3 y ahora un aumento.
van a repetir esta secuencia y nos volvemos a encontrar. Y terminamos con 30 puntos. Repiten 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, y estas dos hebras cuando ya quieran las meten hacia adentro y también pueden ir rellenando. En la vuelta 30 voy a hacer 4 puntos bajos, marco el primero, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y terminamos con 36 puntos y nos volvemos a encontrar. En la vuelta 31 hacemos 5 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos esta secuencia y terminamos con 42 puntos y nos volvemos a encontrar. En la vuelta 32 hacemos 6 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Repito esta secuencia por toda la vuelta y termino con 48 puntos. Para la vuelta 33 hago 7 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Repito esta secuencia y termino con 54 puntos. Seguimos así hasta llegar al marcador. Ahora hacemos de la vuelta 34 a la 43 un punto bajo por cada punto. Nos van a quedar 54 puntos. No olviden de marcar siempre, así no nos perdemos. Y seguimos así hasta la vuelta 43 y nos volvemos a encontrar. Un punto bajo por cada punto. Así es como va quedando. Ya vamos a ir cerrando la cabeza, así que rellenen bien principalmente la parte del cuello y el cuerpo. Vamos para la vuelta 44 y hacemos 7 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos una disminución. Repetimos esta secuencia y terminamos con 48 puntos. Seguimos así hasta llegar al marcador. En la vuelta 45 hacemos 6 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con 42 puntos. En la vuelta 46 hacemos 5 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 36 puntos. Siguen así, 5 puntos bajos, una disminución hasta llegar al final. En la 47 hago 4 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 30 puntos. En la vuelta 48 hago 3 puntos bajos, marcamos el primero, 2, 3 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos. Ya si quieren pueden ir rellenando. En la vuelta
50-49, hago 2 puntos bajos, marco el primero, 1, 2 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. Vamos a hacer la última vuelta y hacemos un punto, lo marcamos y una disminución y terminamos con 12 puntos y volvemos. Repetimos la misma secuencia, un punto, una disminución, un punto, una disminución hasta llegar al marcador. Ahora cortamos una hebra un poco larga y tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Y ahora vieron que por aquí tenemos 12 puntos. Bueno, vamos a agarrar la hebra que mira hacia nosotros, esta, y vamos tirando un poco. Vamos pasando por las 12. Tenemos 2, 3, 4, vale, siguen así hasta llegar a 12 y volvemos. Cerramos bien, hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabeza y cortamos. Vamos a dejar el video por acá y ya en esta semana les subo lo que falta, que sería, bueno, esta parte de la cabeza, el gorrito, la bufanda, la nariz y bueno, y todo lo demás, ¿vale? Espero que les haya gustado mucho, no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.